Bueno, vamos a seguir trabajando, a profundizar un poco algunas de las cosas que ya habíamos visto y agregar otras en relación al término y al concepto de la verdad, ¿sí? Un concepto fundamental en lo relacionado con el conocimiento humano, o sea, de todas las cosas que conocemos, más allá de dónde vengan, si tienen razón empiristas, racionalistas. Bueno, el paso siguiente es tratar de determinar o ver de qué manera podemos clasificar esos conocimientos en verdaderos o no. ¿Sí? Y para eso, bueno, vamos a recordar algunas cosas relacionadas con el término verdad. La última clase yo les ponía tres frases. Juana cuida mucho a sus hijos, es una verdadera madre, la primera. Después, el atentado a las Torres Gemelas fue un hecho verdadero. Y por último, el teorema de Pitágoras es verdadero. Y les planteaba la dificultad o el problema de determinar en cuál o en cuáles de estas frases está correctamente utilizado o no el término verdadero, verdad. Bueno, y decíamos, bueno, que en el primero, en Juana cuida mucho a sus hijos, es una verdadera madre. En realidad, ese concepto de que si Juana cuida a sus hijos, no los cuida, etcétera, tiene más que ver con lo moral, ¿sí? Que con la verdad. Es decir, en todo caso, podríamos decir que si Juana cuida bien a sus hijos, es una buena madre. Y lo bueno no tiene que ver con lo verdadero necesariamente. Entonces, podríamos decir claramente que esta frase no está bien utilizado el término verdad, por lo menos correctamente. Y estábamos todos de acuerdo en eso. Quizás en esta segunda frase se nos planteaba alguna dificultad mayor. El atentado a las Torres Gemelas fue un hecho verdadero. En realidad uno cotidianamente en lo vulgar puede utilizar esa frase, la utilizamos, pero no está correctamente puesto ahí el término verdad. En realidad esa frase tendría que ser el atentado a las Torres Gemelas fue un hecho real. ¿Sí? Los hechos, las cosas, si ocurrieron o no ocurrieron, son reales o no, no si son verdaderas o no. ¿Sí? Cuando una persona dice la verdad, por ejemplo, no estamos hablando de una persona verdadera, estamos hablando de una persona que es veraz o sincera. Lo mismo con los hechos que ocurren no son verdaderos o no, son reales o falsos. ¿Sí? Entonces podríamos decir que en este caso, técnicamente, el término verdadero no está bien utilizado. En el único que está bien utilizado es cuando se refiere al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es verdadero. Porque se puede comprobar. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, yo puedo hacer el ejercicio matemático y lo voy a comprobar. Solo se puede predicar la verdad o la falsedad de ideas y de las proposiciones que expresan esas ideas, pero no de las cosas, de las personas o de los hechos. Teniendo en cuenta esto que acabamos, básicamente en filosofía, en epistemología, nosotros podemos determinar dos tipos de verdades. Por un lado tenemos las verdades de hecho. Las verdades de hecho se refieren al mundo real. Cuando hablamos de mundo real nos referimos a las cosas que podemos captar por nuestros sentidos, a lo empírico, a lo que podemos ver, escuchar, mirar, etc. ¿Sí? A eso nos referimos con el mundo real. Cuando vemos o buscamos la verdad en el mundo real, en las cosas, en los objetos, etc., nos estamos presentando frente a objetos o cosas, situaciones que son contingentes. Es decir, que pueden ser de una manera o pueden ser de otras. Son de una, pero podrían ser distintas. Por ejemplo, yo creo que algún curso les daba el ejemplo, el agua hierve a los 100 grados. Y eso lo puedo ver, ¿sí? Por eso me refiero al mundo real, es una verdad de hecho. Yo voy al laboratorio, me fijo, pongo un termómetro en el agua, veo a qué temperatura hierve. Ahora, es así, pero podría ser de otra manera, podría haber sido de otra forma. Es más, quizás en algunas condiciones, ponerle si me voy al espacio, voy a otro planeta, con la gravedad, no sé, quizás en otras condiciones el agua hierve distinto, de otra manera, en otra temperatura. Entonces, es una situación contingente. Contingente significa que puede ser de una manera o puede ser de otra. Puedo ver de qué manera es, puedo pensarlo, por eso estoy hablando de verdades de hecho, pero podría ser distinto. En cambio, el segundo tipo de verdad es la verdad de razón.
o las verdades de razón. Y las verdades de razón se refieren a objetos ideales. Cuando hablamos de objetos ideales nos referimos a aquello que no puedo captar por los sentidos. Por ejemplo, los números. El típico ejemplo de los tipos de verdades de razón es la matemática, ¿sí? Donde las relaciones ya no son contingentes, no es que puede ser de una manera o de otra, sino que las relaciones son necesarias, porque la contradicción en la matemática es imposible. Es decir, yo acá hago el teorema de Pitágoras y lo compruebo. Voy al espacio con otra gravedad, voy a otro planeta, y hago el ejercicio donde compruebo, donde demuestro el teorema de Pitágoras y me va a dar lo mismo, porque es una matemática, es así, y no puede ser de otra forma. Bueno, las verdades de razón tienen que ver con este tipo de situaciones. La matemática, la lógica, es para un tipo de ciencias que ya vamos a ver cuáles son. En cambio, las verdades de hecho son aquellas que yo tengo que ver con los sentidos. Bien, dando un pasito más, vamos a hacer un brevísimo recorrido histórico por el concepto de verdad, cómo se fue entendiendo de manera distinta en la historia este concepto. Bien, Platón, filósofo griego, nosotros lo vamos a ver el año que viene en filosofía un montón, mucho más profundo. Pero en torno al concepto de verdad, Platón hacía una diferencia entre, por un lado, lo que él llamaba episteme. Episteme significa ciencia. De ahí viene el término epistemología, que es una unidad que nosotros vamos a trabajar, que es el estudio de las ciencias. Bueno, y la ciencia, para Platón, era un saber riguroso, con determinadas cuestiones metódicas, que nos acercaba al logos. El logos, para Platón, era la verdad. O sea, la ciencia es lo que nos acercaba más explícitamente a lo verdadero. Y lo diferenciaba de lo que él llamaba doxa. La doxa es la opinión. Y la opinión tiene que ver para Platón con lo que podemos captar por los sentidos, que nos permite conocer apariencias, decía él. Pero no necesariamente esas apariencias son explícitamente la verdad. Si avanzamos un poquito más, otros griegos más allá de Platón veían a la verdad con el término aletheia. Aletheia en griego significa revelación. Para ellos la verdad ya estaba ahí. Lo que había que hacer era revelarla, como correr el velo, eso significa revelar, y descubrir la verdad que ya está presente en las cosas. En la Edad Media, avanzando un poquito históricamente, la verdad tenía que ver con Dios. Ustedes ya saben que la Edad Media era una época absolutamente teocéntrica, Dios era el centro de todo, en particular el Dios católico, cristiano, para la cultura occidental, y la verdad estaba concentrada en eso, ¿no? Y particularmente en los dogmas. Los dogmas eran aquellas verdades absolutamente incuestionables, por eso verdaderas, relacionadas con la fe. Esos eran los dogmas. Ahora, ya en la Edad Moderna, el modelo científico tenía que ver con la física. Y en particular porque la física tenía la metodología científica más propia de las ciencias, que es la experimentación. Entonces, la verdad en la Edad Moderna ya se abandona la verdad religiosa, sagrada, divina, y la verdad en la Edad Moderna tiene que ver, empezar a tratar de descubrir cuál es la verdad desde la experimentación científica. Nosotros en la próxima clase vamos a ver algunos criterios que podemos usar para determinar la verdad de las cosas. Hasta la próxima.